Sueños. Todos tenemos sueños. No importa qué tan pequeño es ese sueño. Si logramos hacerlo realidad, nos vamos a sentir plenos con nuestra vida. Pero, ¿alguna vez se han llegado a preguntar qué es lo que pasaría si ese sueño se llega a corromper? No hablo de que no se cumpla, sino más bien hablo de que ese se cumpla, pero no de la forma en la que uno desea. Que cumplir ese sueño se hubiera vuelto en tu contra. Pues bueno, dije que en este video les presente el caso de Will Yang-Cheng, el cual solo llamaremos Will, del anime To Be Hero X, el cual le haremos un análisis a su historia, tal como ya hicimos a Lin Ling. Es de decir que deben de esperar que este video va a contener spoilers del anime, ya que veremos de que Will anhela ser un héroe hasta que se cumple ese sueño. También he de mencionar que estos capítulos y todos los que están del anime se están ubicando en el pasado de la serie, siendo que no veremos nada posterior al final de Lin Ling. Ahora, sin nada más que decir, empezamos con este video. En un inicio vemos algo que nos puede recordar a otro héroe, un niño huérfano en un callejón junto a los cuerpos de sus padres. Para diferencia del murciélago, aquellos que ocasionaron esto planean vender al joven, pero por fortuna podemos ver como Is-Soul salva al joven. Pero no es el mismo Is-Soul que vemos al final del arco de Lin Ling. Es distinto, ya que ese se trata del Is-Soul original, el primero en existir, el cual al salvar al niño, este adquirió el deseo de un día ser como él, como su ídolo. Luego de ello tenemos un time skip, en donde se nos muestra al niño ya mayor, siendo que ese niño es nuestro protagonista Will, el cual trabaja en una cafetería mientras se nos cuenta cómo su índice de confianza es 0, algo que es así por ser huérfano. Este nunca pudo tener la confianza de sus padres, como todos los demás, razón por la cual solía ser blanco de burlas en su niñez, cosa que lo marcó hasta el día de hoy, ya que como sabemos, en su mundo la confianza es lo más importante que uno puede tener. Dejando eso de lado, al no tener confianza, Will no puede tener un gran trabajo, es por ello que tiene dos trabajos. Uno es en una cafetería donde hay un lugar mágico, donde el amor siempre florece, lugar que aunque no lo crean, tendría su peso a futuro. Y el otro empleo es como actor de fiestas infantiles, trabajo en el cual puede expresar su deseo por ser como Is-Soul, su mayor héroe, siendo que en una de esas fiestas que se conoce el hermano menor de la chica que este ama, Xia Qin, la cual le diremos Emilia para agilizar el video. El caso es que Will pasa tiempo con el hermanito de Emilia, el cual es de cierta forma el único que cree que él puede ser un buen Is-Soul, aunque su nivel de confianza sea de 0, siendo que aquí se nos presenta un concurso de mejor imitador de Is-Soul, el cual es por el aniversario del verdadero Is-Soul, ya más de 40 años siendo Is-Soul, siendo que a pesar de dar todo de sí mismo, es eliminado en la primera ronda, a lo cual podemos ver a uno de los jueces, Chan Zhao. Este juez se acercó a hablar con Emilia, algo que no sabemos qué es lo que hablan debido a que Will se marcha del lugar a ver cómo estos dos estaban juntos. Pero poco después vemos algo más, un par de hermanos que son contratados para secuestrar al hermanito de Emilia. Ese par de hermanos solían trabajar en la misma cafetería que trabaja Will, siendo que este secuestro es visto por Will, el cual a pesar de no poseer ningún poder, va en camino a rescatar al hermano de Emilia. Mientras que Will está luchando para poder salvar al niño, podemos escuchar un discurso de verdadero Is-Soul, del por qué siempre lleva una máscara puesta. Mientras Will es apaleado al tratar de proteger al niño, este consigue algo que nunca había obtenido antes: confianza. La confianza genuina de un niño que cree en él, una confianza que ocasiona que este consiga el poder necesario para poder rescatar al niño del par de manos. Mientras la gente es testigo de aquel momento de genuino heroísmo, siendo que al final este rescató al hermano de Emilia y la lleva con la misma, siendo que este se cubre su identidad verdadera, porque al sentir sentimientos por Emilia no está seguro de cómo hablarle. Pero Chan llega a revelar la identidad de Will cuando este estaba por decírsela él mismo a Emilia, siendo que aquí es donde termina este primer capítulo. En este capítulo podemos ver cómo es que a pesar de lo que ha vivido Will, este mantiene su sueño en pie, el cual es volverse como su héroe, cosa que lo demuestra de formas sutiles pero evidentes, siendo la más obvia de todo su trabajo como actor, el cual encarna el papel de Is-Soul, pero además de ello, él ha demostrado tener el valor suficiente de luchar cuando la gente lo necesite, algo que puede ser el inicio para volver su sueño una realidad, cosa que nos puede llegar a motivar a hacer lo mismo, de seguir nuestros sueños sin importar qué tanto nos llegue a costar, aunque sea poco a poco, vamos a poder conseguir hacerlos realidad. Pero hay algo que no cuadra en todo esto, ya que quien mandó a los hermanos a secuestrar al hermanito de Emilia es algo que salió de la nada, y de un modo como si fuera planeado para que todos pudieran verlo.
Este capítulo se ubica poco después de que la identidad de Will, como el actor de Is-Sol, sea revelada. Lo vemos ir al hospital en el cual Xiang le muestra que su acto de heroísmo fue captado en video y que ahora la gente lo veía como un verdadero héroe, siendo que su sueño se estaría haciendo realidad. Pues la verdad es que en sus propias palabras, él no tiene planes a futuro, ya que nunca imaginó llegar tan lejos con sus sueños. Pero por fortuna, su jefe de la cafetería, el señor Lux, le consiguió ayuda de Xiang, uno de los jueces del concurso del mejor imitador de Is-Sol. Pero hablando de Is-Sol, la escena nos manda a donde se encuentra, siendo lo que más nos llama la atención es que le hace falta un brazo, además de tener cicatrices por todo su cuerpo. Pero lo que más nos interesa de esta escena es el representante de Is-Sol, siendo que lo que más le importa a este es la marca de Is-Sol, y que ese debería de hacer algo para mantenerla, cosa que hace le da igual, ya que él sabe que él es el original. Sea como sea, luego de ello podemos ver un poco de la vida de Will como el nuevo Is-Sol, lo cual ocasionó que lentamente los fans del nuevo y del viejo Is-Sol entraran en una especie de guerra para ver cuál era el mejor de los dos Is-Sols. Hasta que un día Xiang fue arrestado por un supuesto fraude, ya que el par de hermanos, para tratar de salvarse de la cárcel, trataron de pasar el secuestro del niño como un acto para ganar confianza de la gente. Pero por fortuna de Will, él tiene amigos que lo apoyan a salir de esta, los cuales lograron contactar con el héroe Kishi, el cual en cuestión de segundos demostró la inocencia de Will, para así, este solo deba de centrarse en ser el mejor Is-Sol posible. Pero luego de ello vemos otra escena. Will y Emilia van a la base que les logró conseguir Xiang, porque se les tenía una sorpresa, teniendo una breve charla bajo la lluvia, en la cual Emilia le hace promesa a Will que sin importar qué pase, ese deberá de ser honesto consigo mismo, y en caso de no cumplir aquella promesa, esa se marcharía de su lado para siempre, algo que dejó pensando a Will unos instantes. Pero a ver cómo es que la lluvia no se detiene, estos deciden ir corriendo a donde se encuentra Xiang, a lo cual observan una desgracia. Uno de los hermanos que ven esa prisión por todos sus crímenes ocasionó la muerte de su amigo. ¿Saben? Siempre se me hace curioso como todos los capítulos de To Be Hero X, este es el único que no tiene un nombre especial, como todos los demás. Es como si simplemente fuera un capítulo sin mucha importancia, cuando es todo lo contrario. En este capítulo podemos ver cómo es que nuestro protagonista empieza a ver cuáles son las consecuencias que tiene su sueño, las cuales van desde algo tan simple, desde no saber qué hacer a partir de ahora que lo cumplió, hasta que sus fans tengan una especie de guerra con los fans de su ídolo. También podemos ver cómo la vida le dejó cicatrices, y no me refiero a cicatrices físicas como el Is-Sol original, sino cicatrices psicológicas. Nos dan una muestra del trauma de no haber tenido la confianza de nadie una gran parte de su vida. Pero obviamente lo que más le causó impacto fue ser testigo del final de su amigo Xiang, alguien que le dio el apoyo que se necesitaba desde que empezó a cumplir su sueño. Sin él, Will nunca había podido conseguir su equipo más nuevo para seguir siendo Is-Sol. Y sobre todo, eso hubiera terminado en la cárcel, ya que sin su ayuda nunca hubiera tenido a Kenshin de su lado. Sin el apoyo de Xiao, él se hubiera perdido hace mucho en un mar de dudas. Este capítulo no solo es el más importante en el desarrollo de Will como héroe, sino que también nos hace preguntarnos qué es lo que debemos de hacer al cumplir nuestros sueños. ¿Acaso sabemos qué camino tomar al cumplirlos? ¿Vamos a poder lidiar con las consecuencias que causen? ¿O acaso tenemos el apoyo de alguien para que nuestros sueños no se vean arruinados por los demás? Son algunas dudas que este capítulo puede llegar a ocasionarnos. Mientras pensamos en ello, ¿qué tal si empezamos a analizar el último capítulo de ese arco del personaje? El cual, sin duda alguna, es un punto de inflexión. Este capítulo nos recibe con el final de Xiang, el cual es más que un simple momento triste, no solo porque Will perdió un buen amigo, sino también porque de cierta manera una parte de él murió ahí mismo, siendo que eso se ve reflejado cuando esa es la desgracia del padre de Will. Ambos quieren la venganza por Xiang. En ese momento Will ya no confía en nadie, ni siquiera en Emilia. Al único que le llega a dar algo de confianza es a Kishi, el cual se pone a investigar todo lo que hay detrás del asesinato de su amigo, siendo que se descubre que los hermanos salieron antes de prisión con la ayuda de alguien. No se sabe quién fue, al igual que los hermanos se encuentran desaparecidos ahora mismo, siendo que Kishi le diría al final a Will que quien hizo esto realmente lo debe de odiar para llegar hasta el extremo, siendo que Will en un estado mental deplorable solamente tendría una persona en mente lo cual pudo hacer esto.
su antiguo héroe, Is-Sol, ya que para él todo esto ocurrió desde que este quiso ser el nuevo Is-Sol. El Is-Sol original debía ser el origen de todas sus desgracias. Es por ello que este terminó retando al verdadero Is-Sol, pero este no le interesaba. Él no tenía nada que ver con lo que le pasaba a Will. A él no le importaba. Él no se volvió un héroe solo por la fama, pero la gente y su palabra tienen poder en este mundo. La presión de la gente y del manager de Is-Sol llevaron de mala manera a que se aceptara el desafío de Will, obligado a pelear por algo que él no quería. Luego de ello vemos a Will entrenando, llevando su cuerpo al límite, incluso lastimándose en el proceso, mientras que el señor Rocks le dice que él no podía ganar debido a las habilidades del verdadero Is-Sol, pero que este tenía un plan para poder derrotarlo. Pero Emilia le pidió que se detuviera, ya que sentía que lo que hacía estaba mal, siendo que poco tiempo después él y Emilia tienen una charla más tranquila en la playa, en la cual ella le pregunta si aún tiene claras sus metas, preguntándole si es algo que él mismo decidió, cosa que él dudó un momento para así decir que sí, con un tono no tan seguro de sí mismo, mientras Emilia le recuerda la promesa que hicieron, dando a entender que él no está siendo sincero con él mismo en estos momentos, cosa que él confirma que es algo que él debe de hacer al tener la confianza de la gente encima de él, que él no les podía dar la espalda en estos momentos, cosa que le basa a Emilia emocionalmente y hace que ésta se marche llorando del lugar, siendo que a partir de aquí vemos dos escenarios. El primero es la arena donde los dos Is-Sols tienen su enfrentamiento, y el otro es el concierto de Lucky Xian, una cantante de la cual Will, Xiang y Emilia disfrutaban y tenían planeado ir juntos, siendo que esto es evidente por los dos asientos vacíos junto a Emilia, siendo que durante el intenso enfrentamiento de los Is-Sols que llega un momento de inflexión, el original está por lanzar su ataque más poderoso, pero se nos muestra algo. El plan del señor Rocks era llevar al Is-Sol original a usar ese movimiento, el cual era imposible que lo hiciera en un escenario normal, si no fuera porque el señor Rocks se encargó de mover algunas cosas para que todos pidieran que usara aquel movimiento contra Will, todo para que Will pudiese tener una oportunidad contra el Is-Sol original, debido a que por la diferencia de experiencia ese sería el más dañado de ambos, siendo que a la hora de la verdad, cuando Will debía de dar todo de sí mismo sin dudar, que tenemos un flashback al momento de la muerte de Xiang, en el cual vemos algo, cómo es que Will dudó un instante, todo por los celos que se tuvo al ver a Xiang y Emilia juntos en pocas ocasiones, pero él sí quería salvar a su amigo, pero fue ese único momento de duda que hizo que perdiera a alguien tan importante para él, alguien que vio su potencial y lo apoyó sin dudarlo, algo que hizo que se prometiera que nunca jamás volvería a dudar de él. Pero en ello volvemos al concierto, un lugar en el que tres grandes amigos planeaban estar, solo se encontraba Emilia, la cual se dio cuenta que había perdido no solo a Xiao esa noche, sino que también había perdido a Will, siendo que a pesar de estar en el concierto que ella estuvo esperando, no lo pudo disfrutar por la situación en la que se estaba encontrando, teniendo que cumplir su promesa de dejar a Will, siendo que vemos los asientos de ellos tres vacíos, para así finalmente poder ver el impacto de los ataques de ambos Is-Sols, siendo que el choque de ambos ataques generó una explosión que nos mandó al pasado. ¿Recuerdan aquel lugar mágico de la cafetería? Aquí vemos que Will le preguntó al señor Rocks qué hacía tan especial aquel lugar, a lo cual simplemente dijo que no tenía nada de magia, que solamente puso la mesa en el lugar más lindo del lugar y que la gente fue quien hizo aquel lugar tan especial, tal como lo hizo con Will. Aquí se nos demuestra que todo lo que vivió Will no fue nada más que algo planeado por él, al ver cómo Will tenía el potencial de ser un héroe, algo que él quería poder controlar a su antojo, siendo que ese planeó desde la descalificación en la primera ronda hasta que su amigo fue asesinado, eliminando cualquier rastro que lo hiciera ver como responsable de las tragedias de Will, siendo que finalmente podemos el resultado, siendo que el sueño de Will se había cumplido. Se volvió un héroe, se convirtió en el nuevo Is-Sol tras eliminar a su héroe de toda la vida, siendo que su sueño, a pesar de volverse una realidad, fue corrompido por aquel a quien más le dio su mayor confianza, por aquel en quien más confió, siendo ahora solo un títere de este al final de todo. ¿Saben? Es realmente triste ver cómo es que todo el viaje que tuvo Will para poder cumplir su sueño no fue nada más que el plan de alguien más que quería sacar provecho de él, alguien que vio el potencial y lo sacó a relucir solo para tener un títere, el cual manejaba a su antojo, siendo que aquí me gustaría analizar una escena en especial de este capítulo, y esa es la del concierto, ya que a pesar de lo simple que aparenta ser, es más compleja de lo que es. Primero que nada, cada asiento representa una cosa importante que Will tuvo y terminó perdiendo. Hay que tener en cuenta que uno de esos asientos era el de Xiang, el cual representa la oportunidad de seguir sus sueños
sueño de la mejor manera posible, con el apoyo que realmente necesitaba y posiblemente el mejor entorno que se pudo haber tenido como él. Otro asiento es el de Emilia, la cual representa todas las promesas que Will no pudo mantener, pero sobre todo, cómo es que él se perdió todo lo que él amaba, por no cumplir su promesa de ser sincero con lo que se deseaba. Pero el asiento que más nos interesa es el asiento que estaba destinado al propio Will, el cual simboliza cómo este se perdió a él mismo, como todo lo que él era se fue perdiendo, hasta solo quedar un cascarón de lo que alguna vez fue. Se vio obligado a pelear contra su mayor héroe, alguien que lo salvó en su niñez, fue convertido en el símbolo de las iglesias de Will, para que al final su sueño se hiciera realidad. Se volvió como su héroe, e incluso perdió un brazo como lo hizo el primer Isolde, además de aparentemente perder también la voz, porque al final, cuando le preguntan algo, solamente se logra escuchar una respiración algo robótica. Cumplió su sueño, pero en el proceso murió Will, dejando solo el títere de lo que quedó, un Isolde sin voluntad propia. Hoy, en ese escenario, me encuentro entre una multitud de Isoldes y me alegra ver que compartimos una cosa, una idea claro. Muchos me preguntan, ¿por qué en mis 64 años como él nunca me he quitado la máscara? Es porque debo de mantenerme siempre alerta, porque nos da miedo ser nosotros mismos, o porque tal vez, por el miedo a perder a quienes amamos. Es cierto, pude haberme la quitado en muchas ocasiones, pero para mí, esto no solo es una máscara. Es la confianza que me tienen, es la confianza que me tienen. También es aquello que me recuerda el amor, el valor y la justicia de este mundo. Todo le nace de la chispa de la confianza de la gente, sin importar su propio temor. Y bueno, eso sería todo por este video. Es realmente triste pensar en que algo tan personal como es un sueño se puede llegar a corromper de esa forma. Me gustaría saber qué opinan de esto en los comentarios. Además, recuerden, mis dragones, cuiden de sus sueños. No dejen que nadie los quiera cambiar o usar a su favor. Yo soy Leorix y mi sueño es que se suscriban a este canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Every moment shared with you